Bueno, y vámonos de una vez con el primer tema y por eso me dirijo al doctor Orlando Acosta. Venimos tratando unos temas sobre toda esta crisis sanitaria y el COVID-19. ¿Cómo entender esto de la transmisión del virus? Usted siempre nos ha ilustrado mucho esos temas. Quiero que también nos siga dando luces sobre esta parte. ¿Cómo se está dando esa transmisión del virus? ¿Qué temas y aspectos importantes hay que resaltar ahí? Doctor Orlando. Sí, gracias. El tema de la transmisión del coronavirus es un tema de mucho interés público. Se refiere esencialmente a la transmisión entre humanos. Entonces, la forma en que se transmite el virus es ciertamente el fundamento de lo que conocemos como el distanciamiento social. La Organización Mundial de la Salud ha dictaminado como distancia de protección para evitar el contagio con el virus los bien conocidos 2 metros o 6 pies si hablamos en las unidades del sistema inglés. Esta distancia protectora, sin embargo, ha sido objeto de críticas debido a que experimentalmente se ha demostrado que gotas de saliva o de moco en un estornudo o en una tos pueden avanzar hasta 8 metros. Las gotas de saliva más grandes, hablamos en sentido relativo cuando nos referimos a tamaño, estoy indicando que las más grandes se consideran aquellas que tienen un diámetro superior a 100 micras, donde la micra, es un concepto también muy sencillo, es la millonésima parte del metro. Es como si tomamos un metro y lo dividimos por un 1 seguido de 6 ceros. Esas gotas mayores a 100 micras, inclusive pueden llegar hasta 1 milímetro, caen rápidamente al suelo en alrededor de 1 segundo. O sea, esas gotas son las que se toman como fundamento para dictaminar los 2 metros a los cuales se refiere a la Organización Mundial de la Salud. Pero las gotas más pequeñas, especialmente las menores a 10 o 15 micras, que como saliva que son, tienen componente acuoso, moléculas de agua, empiezan a evaporarse rápidamente y su diámetro disminuye, formando lo que se denominan núcleos, o sea, agregados de partículas virales con menor contenido de agua. Y esas partículas pueden avanzar en la nube de aire que emite quien tose o estornuda, pueden avanzar hasta 8 metros, debido a que tienen una temperatura relativamente más alta que el ambiente y eso les permite que se eleve a esa nube y alcanzar esa longitud desde la persona que ha tosido o ha estornudado. Luego, esas gotas o núcleos empiezan a descender a través del aire a velocidades variables que dependen de su tamaño. Las relativamente más grandes tienen velocidades mayores de descenso que aquellas más pequeñas. Por ejemplo, gotas de 5 micras de diámetro tardan en caer al suelo desde una altura de 3 metros hasta 67 minutos, mientras que gotas de 4 micras tardan 33 minutos en caer desde una altura de 1 metro, y si hablamos de partículas aún más pequeñas como las de 1 micra, esas tardan en caer 8 horas. Esto es a través del aire quieto. Eso quiere decir que si hay perturbaciones del aire, pueden demorarse aún más tiempo en caer. Entonces ustedes podrán entender el riesgo que existe si una persona pasa a través del aire e inhala estas partículas suspendidas en ese aire. Entonces la pregunta entonces es: ¿cuántas partículas virales debo inhalar para resultar ser infectado? Eso depende del tiempo que se demore inhalando ese aire y de la concentración de partículas en ese volumen de aire. En el caso del actual coronavirus, que es el causante de la enfermedad o patología conocida como COVID-19, no se ha establecido. En el caso de otros virus, uno muy bien estudiado desde hace muchísimas décadas, que es el caso del virus de la gripa, sí se ha establecido experimentalmente con personas voluntarias en investigaciones sistemáticas
cuántas partículas de virus en el aire son suficientes para producir la enfermedad dependiendo del tiempo en que se permanezca inhalando ese aire. Otro aspecto de la transmisión del virus es el de la supervivencia en el ambiente. Aunque los virus no son organismos vivos ni microorganismos vivos, son complejos supramoleculares que se autorreplican cuando ingresan a una célula, se les puede usar de manera figurada el concepto de supervivencia. También se usa la palabra viabilidad. Entonces hay estudios donde se ha demostrado que el coronavirus actual suspendido en el aire puede durar infeccioso hasta 3 horas. Y en superficies, por ejemplo, metálicas como el cobre, hasta 4 horas, en el cartón 24 horas y en el caso de acero inoxidable o plástico de 2 a 3 días. Ahora, otro coronavirus relacionado a este, pero no igual, que es el coronavirus de 2002 y 2003, este se examinó y perdía rápidamente la viabilidad a altas temperaturas y humedad relativa, en experimentos realizados a 38 grados centígrados y una humedad relativa mayor a 95%. Ahora, además de estas características del virus relativas a su supervivencia, o mejor, en conexión con estas características, sobre todo la última relacionada con la supervivencia en un ambiente de alta temperatura y de mayor humedad, se ha llegado a afirmar, especialmente no por científicos, sino por algunos políticos, que la infección viral desaparecerá, es decir, el virus será extinguido durante el verano, lo cual obviamente no es cierto. Lo que sí es cierto, como lo he señalado, es que pierde un poco más de viabilidad a altas temperaturas y a alta humedad cuando está en superficies expuesto fuera del organismo humano. Pero cuando alguien tose, ese alguien tiene 37 grados de temperatura, por ejemplo, asumiendo que no tiene fiebre, y el que lo recibe, si está menos de esas distancias que hemos señalado, 2 metros o 8 metros, también está a 37 grados. Entonces, si lo vemos en ese sentido y vemos la transmisión de un humano a otro humano de esa manera, pues la temperatura externa poco efecto tendrá. De hecho, puedo señalar los ejemplos de Australia, que en pleno verano tiene más o alrededor de 7.000 infectados, y aún más protuberante el caso del Ecuador, que tiene actualmente 30.300 infectados, y principalmente en la ciudad de Guayaquil con temperaturas promedio casi de 30 grados centígrados y humedades relativas de 79%. Entonces, por lo tanto, el distanciamiento social continúa siendo, junto con el uso del tapabocas y ojalá gafas, porque también puede afectar, ingresar por la mucosa de los ojos, por la conjuntiva, hacia un canal que comunica con la faringe. Entonces, el uso de gafas también y el lavado frecuente de manos siguen siendo las mejores recomendaciones para evitar el contagio mientras la pandemia de coronavirus esté presente. Listo, doctor. Yo creo que esos son aspectos muy importantes que resaltar y retomar para que la gente sea consciente que esa es la única forma de prevenir el contagio. Doctor Orlando, muchas gracias siempre por acompañarnos en este programa de Encuentros Pedagógicos.